Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contaremos la realidad de 400 millones de niños que trabajan como esclavos en todo el mundo. Les explicaremos por qué la ONU nombró el 22 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Violencia contra la Religión. Además, Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, nos acercará al profundo sentido de la vida de los mártires del siglo XX. Buenos días amigos, comienza el programa en el que los protagonistas en los próximos minutos son siempre nuestros cristianos que están sufriendo en todo el mundo, que incluso son mártires por su fe, mártires, personas que han llegado a dar su vida, muchos de ellos del siglo XX, del siglo XXI, contemporáneos a nosotros. Son estos cristianos muy cercanos a nosotros, que queremos ponerles nombre, rostro, apellidos, que podemos documentar dónde nacieron, dónde vivieron y dónde dieron su fe por Jesús. Bueno, pues mártires, quien conoce bien el sentido del martirio, ni más ni menos ha sido Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, historiador, gran amigo personal de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que llegó a ser político también, una persona de iglesia, un protagonista de este siglo XX, nuestra iglesia contemporánea, que al investigar, conocer, documentarse por indicación de Juan Pablo II sobre la vida de estos mártires contemporáneos, su vida cambió. Como decimos, Andrea Riccardi ha venido a España, a Madrid, a presentar su libro El siglo de los mártires, de Ediciones Encuentro, y explicó y definió cómo estas personas, millones de personas en todo el mundo, desde el siglo XX al siglo XXI, fueron capaces de morir, son capaces de morir, menos renegar su fe. Che forza! Che fuerza! Quale forza i trappisti dell'Atlas in Algeria per restare? Como la fuerza que tuvieron los hermanos trapenses de Nuestra Señora del Atlas en Algeria, en Argelia, y se quedaron. Follia, forse. Quizá locura. Ma il martire è sempre un po' un folle di Cristo. Pero el mártir es siempre un poco un loco por Cristo. Non è un eroe. No es un héroe. Conosciamo, e io ho provato a mettere in rilievo, le paure dei martiri. Conocemos, y yo he tratado de ponerlo de relieve, el miedo de los mártires. Il desiderio di non morire. El deseo de no morir. Ma salvare la propria vita non vale più del desiderio di compiere la propria missione. Pero salvar la propia vida no vale más que el deseo de cumplir la misión. Bueno, como decimos, como acaba de decir Andrea Riccardi, los mártires no son héroes, son locos por Jesús, que tienen miedo, que parecen personas normales y corrientes, pero que no dudaron en entregar su vida por Jesús. Además, en la presentación de este libro de Ediciones Encuentro, dijo que los mártires no son banderas que enarbolan en la lucha contra el contrario de uno contra el otro, sino que son personas siempre de paz y de encuentro. I martiri non sono delle bandiere. Los mártires no son banderas. I martiri non sono delle bandiere nella lotta a un potere nemico avverso. Los mártires no son banderas en la lucha contra un poder enemigo adverso. Non sono bandiere nella lotta contro un'ideologia perversa. No son banderas en la lucha contra una ideología perversa. Contro una religione o un fanatismo. Contra una religión o un fanatismo. I martiri non dividono ma uniscono. Los mártires no dividen, sino que unen. Cioè creano, come ha detto il cardinale, Es decir, crean, como ha dicho el cardenal, l'incontro, l'unità, l'amore. el encuentro, la unidad, el amor. Perché in fondo i cristiani in tante parti del mondo sono uccisi perché donne e uomini di unità. Porque en el fondo tantos cristianos en el mundo son asesinados porque son hombres y mujeres de unidad. Uno si chiede, Monsignore, perché
va distrutto un piccolo villaggio cristiano in Siria o in Iraq? Uno se pregunta, Monseñor, ¿por qué tiene que ser destruido un pequeño pueblo en Siria o en Irak? Perché i cristiani devono essere eliminati? ¿Por qué tienen que ser eliminados los cristianos? Perché bisognava eliminare quei poveri monaci di Notre Dame de l'Atlas? ¿Por qué había que eliminar a esos pobres monjes de Notre Dame del Atlas? Non erano presenze potenti. No eran presencias poderosas. Eppure davano fastidio. Pero fastidiaban. Perché erano uomini di pace e di incontro. Porque eran hombres de paz y de encuentro. Impresionante cómo ha definido Andrea Riccardi, el fundador de la comunidad de San Egidio, a nuestros mártires contemporáneos. Bueno, además de la presentación de este libro de Ediciones Encuentro, ha habido más noticias destacables, importantes, que se las resumimos y que nos las cuenta a continuación nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Hola Raquel, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que establece el día 22 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión y las creencias. Se ha llegado a esta resolución gracias a la proposición presentada por Polonia, que contó con el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. La protección de aquellos que sufren violencia por motivos religiosos es también un reconocimiento de la libertad religiosa y una aceptación del papel positivo de la religión en las sociedades para garantizar la pluralidad en las sociedades. Durante la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales, el Papa Francisco afirmó que tiene la voluntad de viajar a Irak el próximo año. Aquí se lo contamos. El Papa mantuvo un encuentro con la ROACO, la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales. Su presidente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, saludó a Francisco en nombre de todos los miembros de este organismo. Esprimo a vostra santità il più profondo ringraziamento per questo incontro che apre i lavori della 92esima sessione plenaria della ROACO. El Papa anunció por sorpresa que el próximo año quiere viajar a un país marcado desde hace décadas por la guerra y donde los cristianos han sufrido persecución. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti, anche religiose, della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. También recordó el sufrimiento de la población en Ucrania, Siria e Irak, países inmersos en conflictos bélicos o donde la violencia es constante. Por eso, pronunció unas duras palabras contra quienes se benefician de guerras como estas a través del comercio de armas. Ma anche tante volte penso all'ira di Dio, che si scatenerà con quelli responsabili dei paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre. Questa ipocrisia è un peccato. Francisco además criticó la doble moral de abrir los puertos y las puertas para las armas, pero no para las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli nell'Europa, che però apre i ponti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazione che non risparmiano nemmeno i bambini. Questa è l'ipocrisia della quale ho parlato. El Papa tampoco quiso olvidarse de la situación en Tierra Santa, donde deseó que reine la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos sus habitantes. Además, la diócesis de Albacete acogerá una semana por la Iglesia perseguida. Será del 11 al 16 de junio en la catedral. Comenzará el 11 de junio con la inauguración de la exposición titulada «Y si fuera yo?».
por el obispo de Albacete, Ángel Fernández Collado, que posteriormente celebrará la misa en la catedral con un cáliz procedente de Irak, que fue profanado por el ISIS. Al día siguiente, el 12 de junio, el sacerdote iraquí Naim Sushandi y un sacerdote misionero en Rusia darán su testimonio. El viernes 14 de junio se rezará el rosario en la catedral por los cristianos perseguidos y el domingo 16 se clausurará esta semana con una misa celebrada por el padre Jesús Rodríguez, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada. Todos tenemos gente que, no sé si enemigos, pero que no van con nosotros, que están del otro lado, o alguien que me ha hecho daño. ¿Soy capaz de amar a esa gente? Bueno, pues ojalá que el Papa vaya el próximo año a Irak, como ha anunciado de sorpresa hace tan solo unos días. Hacemos una pequeñísima pausa y los cristianos de Irak, de Pakistán, estos cristianos discriminados, paupérrimos, analfabetos, semiesclavos, van a ser los protagonistas de los próximos minutos. Unos instantes y volvemos. En este programa hablamos mucho de nuestros cristianos perseguidos y que en algunos países del mundo son perseguidos por su fe y están arrinconados en la sociedad a los trabajos más duros que nadie quiere realizar y que son esclavos, que viven en la esclavitud. Hablamos, por ejemplo, de nuestros cristianos de Pakistán, una pequeñísima minoría en la que se encuentran en régimen, como decimos, de totalmente esclavitud. No pueden salir de este círculo laboral que les aplasta, son analfabetos, no pueden prosperar en la sociedad y todo por seguir la cruz de Jesús. Les hemos hablado aquí en este programa muchas veces de este pequeño rebaño de cristianos en Pakistán. Y para seguir profundizando en esta realidad desconocida, también en el propio Pakistán no se conoce que hay una minoría cristiana explotada en pleno siglo XXI, está con nosotros hoy pues un pakistaní, un hombre como la copa de un pino, un buen musulmán, es Sanullah Khan, que es un activista contra la explotación y la esclavitud infantil. Se levantó hace muchos años y dijo basta ya de esclavitud, cuando abrió los ojos y descubrió que los mayores esclavos en su país eran precisamente los cristianos. Él, a causa de alzar esta voz contra estas personas que se aprovechan de estas minorías, también es perseguido y no puede volver a su país, a su Pakistán natal, y desde entonces vive en Suecia en condición de asilado. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Thank you, Ullah Khan, for... Buenos días. Buenos días. So, the question of la pregunta minority or Christianity acerca de la minoridad o la cristiandad no está directamente relacionada con la esclavitud. En Pakistán tenemos minorías, the biggest minorities they are Christian. Que son cristianas. Cuando yo comencé a trabajar, a luchar 50 años atrás, la mayoría de los cristianos no eran bautizados por la Iglesia. Su discriminación venía desde un sistema anterior en la India, que hacía 200 años que trabajaban para castas bajas en la India y no tenían ningún respeto ni de la Iglesia, ni del Estado, ni nadie. La realidad es que la clase dominante en Pakistán es musulmana. Ellos quieren mantener la esclavitud porque hay terratenientes, personas que tienen fábricas y ellos quieren más y más
que los más pobres trabajan, la mayoría son pobres y se mantienen en la esclavitud. La gran mayoría de la sociedad, los niños, son víctimas, sobre todo las niñas. Al final de esta explotación, lo que tenemos son mujeres, niñas, y esta es la estructura social de Pakistán. La responsabilidad es de los políticos. Ellos no quieren que la minoría cristiana, que son víctimas, esto no hay duda, pero no está directamente relacionada con la esclavitud. Los musulmanes también son esclavos. Esto ocurre y sigue ocurriendo debido a nuestro sistema económico. Cuando comencé, en ese momento, los chicos en las familias, en las fábricas de ladrillos, el 80% eran cristianos. Debido a esto, nunca tenían ningún tipo de ayuda. Y además, incluso por parte de los cristianos, esto está vamos avanzando de que en Pakistán la esclavitud está totalmente instaurada contra las minorías. Obviamente los musulmanes cuando son minoría también nuestros cristianos que viven allí. ¿Es mayor ahora esta esclavitud que hace años cuando usted empezó a trabajar para sacar a los niños esclavos de su país? Could stop being employed. Yes. Sí. Cuando Iqbal Masih fue asesinado en 1992, estaba luchando. And I got the law against slavery. I got the law against child labor. Tenía esta ley en contra de la esclavitud y sí que estábamos progresando para minimizar la esclavitud. Pero luego de que Iqbal Masih fuera asesinado, yo dejé de estar ahí y mi organización sufrió las consecuencias y la esclavitud sigue avanzando. En nuestro barrio hay una guerra. El trabajo esclavo se hace más y más barato, dado que hay más poderosos y los que hacen la ley no les importa, no lo toman en cuenta. Bueno, más esclavitud que hace años. Nuestro protagonista de hoy, este activista pakistaní contra la explotación infantil, empezó a trabajar en su país cuando conoció la historia de Iqbal Masih, este niño que han visto en algunas imágenes y que ahora les volvemos a poner. ¿Qué pasó con este chaval? Cuéntenos la historia de este niño por el que usted empezó esta gran aventura que le ha costado pues también muchos quebraderos de cabeza. I started in 1992. Comencé en 1992. Empecé una campaña especial para liberar a los chicos que estaban los niños que estaban en la industria de las alfombras y que estaban relacionadas con el comercio internacional. Y un niño que conocí en Lahore, pero había muchos chicos allí, niños esclavos, y Iqbal Masih fue uno de ellos. Y
y vi que Iqbal estaba siendo esclavizado y tenía experiencia de ver lo que estaba pasando y quería hablar con él, pero no podía porque él estaba tenía mucho miedo y bueno, entonces hablé con él y le dije a él que hablara y bueno, él empezó a hablar en el escenario y cuando empezó a dar su discurso dijo: mi nombre es Iqbal Masih, tengo 10 años y estoy trabajando en la industria de las alfombras. Generalmente me pegan, generalmente me torturan y por un préstamo que han pedido de 12.000 rupias estoy en un trabajo esclavo. Esas fueron las primeras palabras que pronunció. Luego de eso y de un procedimiento legal del Frente de Liberación de Trabajo Esclavo, le di a él una formación especial para explicarles cómo tenían que llegar a ser libres, porque la libertad no es posible si tienes miedo, porque en tu inconsciente no puedes estar libre si piensas esto. Entonces le di una carta de liberación para que él presentara y el que lo poseía, cuando él le dio su amo, cuando él le dio esa carta, él se enfadó y entonces, pero nosotros estábamos afuera y el procedimiento para liberarlo había ya comenzado y luego de él muchos otros chicos fueron liberados. Otros fueron admitidos en nuestra escuela y él también ayudó a liberar a otros niños, como unos 3.000. Esto ha sido, bueno, el comienzo de la liberación de estos niños. Luego, lo nominé a él para un premio internacional en América y él ha ido a recibir ese premio y habló en una forma con mucho coraje, con mucha fuerza. Le habló a todo el mundo, a 5.000 americanos estaban sorprendidos porque él no había ni terminado su educación primaria. Ese incidente, ese evento, hizo que Iqbal sea una luz para todos los niños, debido a que estoy por eso intentando que su nombre sea incluido como que él sea beatificado, porque es un símbolo del fin de la esclavitud y que se lo recuerde por esto. Si el nombre de Iqbal es recordada, también la lucha será recordada. Por eso quiero que este medio, si yo puedo tener la posibilidad de conseguir al Papa Francisco, que me gustaría conocerlo, he conocido a cardenales y obispos porque tengo este propósito. Iqbal le marcó la vida y va a ser una luz, o quiere serlo, una luz de todos estos más de 300 niños que siguen esclavos en estos momentos. ¿Por qué dice usted que es mártir este chaval de 10 años que estaba explotado en esta fábrica de alfombras, que le pegaban, que le torturaban y que era cristiano además? ¿Por qué cree usted que tiene que subir a los altares? He's mad. Two reasons. First, he was an activist. Primero, él era un activista, un niño activista, se liberó a sí mismo y liberó a otros chicos. Primero. Segundo, en mi país, fue la víctima de odio, el odio de cristianos, musulmanes. Su amo era musulmán y crearon una
un ambiente en el cual existe la esclavitud. El periódico más importante de Pakistán publicaron en contra de él y en contra mío porque yo estaba destruyendo la economía de Pakistán, porque levantábamos nuestros puños en contra de esto. Y estuve involucrada en un caso de mentiras en contra mío en los tribunales y ningún gobierno después me volvió a invitar allí para aclararlo. No tengo ni siquiera la visa de Pakistán ni el pasaporte. Bueno, pues este hombre que están viendo ustedes en este programa hoy de Perseguidos pero no olvidados fue el que conoció a este chaval de 10 años de Iqbal y le ayudó a salir de esta esclavitud y le convirtió en un símbolo contra la explotación infantil. En Pakistán, en Lahore, en este siglo XX, XXI, pero la esclavitud tiene muchos datos, muchos números, muchas cifras, muchos países donde todavía continúa. Nuestra compañera Blanca Ruiz Antón ahora nos va a dar los principales titulares. Blanca, por favor. Así es, Raquel. Según datos del movimiento cultural cristiano, en los países empobrecidos, la esclavitud de los niños se desarrolla de múltiples maneras, desde la extracción del coltán para las baterías de los móviles en el Congo, la fabricación de abalorios en la India, el servicio doméstico o en las calles de las grandes ciudades sometidos a la trata. Se les llama niños trabajadores, pero en realidad son niños esclavos. Actualmente se calcula que hay al menos 400 millones de niños en todo el mundo en esta situación. 400 millones, 300 millones, las cifras varían. Decía usted al principio de la entrevista que la situación de la esclavitud ahora, en el 2019, es peor que en 1999 cuando usted empezó. ¿Por qué? ¿Por los móviles? ¿Tienen la culpa las nuevas tecnologías? There are different numbers of slaves. Hay diferentes números de esclavos. Tu organización puede dar un número alto, otras ONGs privadas pueden dar números más altos. Yo no voy a confrontar un término de números. Hay millones más que antes. Pueden ver el presupuesto para la educación de cada país. El presupuesto de educación para la educación de cada país es menor y el presupuesto para militar es más alto. Hasta que no se gaste en los niños, hasta que va a seguir habiendo niños esclavos, porque depende de la educación, derecho a jugar, derecho a educación, derecho a descansar, no importa si son cristianos, musulmanes, niños, niñas, ellos deberían tener estos derechos y ser amados. Hoy día, todos estos países están gastando dinero en guerras. Debido a esto, la paz está en peligro. Necesitamos que haya más polígrafos que armas para tener paz. Como el Papa Francisco dijo, la gente que están alzando armas no son cristianas. Yo también digo que la gente que está produciendo y vendiendo las armas y no son seres humanos. La necesidad que tenemos es que las palabras de Iqbal, cuando él recibió
El premio es que los niños necesitan bolígrafos, no armas. Estas fueron sus palabras. Esta es la palabra que Jesucristo dijo: los niños deben ser amados. Si los niños no tienen bolígrafos es que no se los está amando. Mi pedido es que los países occidentales deberían tener mucho cuidado que sus productos que vienen a estos países, España, Inglaterra, América, estos muchos países, ellos tendrían que escuchar las palabras de Jesucristo. Los niños deben ser amados. Ellos deberían sufrir esto. No deberían comprarse aquí estos productos. Hasta que toda la gente no respete esto, no es posible que tengamos paz. Cuando digo que Iqbal debería, su nombre debería ser incluido para beatificación, es porque conozco su vida. Él vivía en mi casa. Él cumplió con su obligación, con su deber, dio su vida, y necesitamos que algún tipo de imagen como esta esté presente en el mundo. No es un problema de hoy, es un problema también para mañana. Esto es lo que necesitamos. Bueno, me impresiona cómo usted está llevando la causa de este niño, Iqbal Masih, ¿no? De 10 años, que quizá pueda todavía cambiar muchas cosas en este mundo. Fue asesinado por querer gritar y pedir justicia y pedir educación e infancia. Como Iqbal, lo estamos comentando aquí, muchos niños siguen hoy esclavos en fábricas en India, en Bangladesh, en Pakistán. ¿Eso usted es consciente de que las empresas no van a cambiar tan fácilmente? ¿Cómo se puede acabar, desde su experiencia, con esta explotación infantil? No comprando estas grandes multinacionales que sabemos que trabajan con niños esclavos. ¿Qué propone su asociación? ¿Qué propone usted? For one example. Un ejemplo. That if you buy more, you will produce compráis más unrest in the world. And because se produce todas estas multinacionales que tienen dinero de sus productos, they put this money in weapon industry. Ponen este dinero luego invierten este dinero en armas, y las armas se venden y las guerras comienzan, y luego la gente es víctima de esta situación y existen más esclavos. Un ejemplo muy reciente: en Siria there was an attack, and many thousands of children, y miles de niños de familias migraron a Turquía. Y todas estas compañías, Zara, Mango, todas estas compañías fueron a Turquía, se trasladaron a Turquía, y ahora niños que tienen 4 años, 5 años, están siendo empleados para trabajar para ello. Todas estas multinacionales están enlazadas unas con otras. Sí. Mi mundo es para la paz. La gente que produce y explota niños están en contra de la paz. Y tu pregunta, si el consumidor deja de comprar de estas grandes compañías y compran de pequeñas empresas, eso es una posibilidad. También controlar sus hábitos de consumo y ir comprando menos, consumiendo menos. También deberían intentar
consumers, they are voters, they are politicians also. Los consumidores también son políticos, gobiernos. Also the people who give money to multinationals. Y todos están dando más dinero a las multinacionales. Cuanto más dinero se le da a las multinacionales, más esclavitud hay. Le pido al gobierno español que le declaren una guerra a las cosas, a los productos que son hechos por niños, y porque es una violación a la Constitución de España, una violación a los derechos de los niños, una violación a los derechos humanos y de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, es valiente aquí nuestro invitado, es valiente Ulan Hakan, porque llega a poner nombres a las grandes multinacionales que hoy están trabajando con niños esclavos. Ha hablado de Inditex, de Zara, de Mango. Nosotros no somos conscientes de que cuando aquí consumimos, muchos de los productos están realizados con niños. Pensamos que eso es, como decíamos, del siglo XVIII, del siglo XIX, pero está pasando ahora. En esos países se hace con empresas, con fábricas pues muy tradicionales. Y ahí empieza todo hasta que llegan las grandes multinacionales. En este vídeo que les vamos a poner a continuación, vamos a ver cómo es una fábrica de ladrillos donde la gente, los niños sobre todo, trabajan más de 12 horas por un puñado de rupias. En Pakistán. Las fábricas de ladrillos son la esclavitud del siglo XXI. Estos son chicos cristianos que no tienen otra posibilidad para vivir. Es literalmente esclavitud porque si no lo hacen pueden morir de hambre. Es un trabajo de esclavos. Un cristiano está preparando y ci está facendo vedere come si preparano appunto questi bricks. Aquí un cristiano nos enseña cómo se preparan los ladrillos de barro. Cada ladrillo cuesta una rupia en el mercado. Lo que quiere decir que para llegar a €1 tienen que hacer 160 ladrillos. 160. Allí en el fondo se puede ver el horno donde estos ladrillos se cuecen. Vengono appunto bruciati e trasformati. Hemos visto imágenes de una fábrica de ladrillos de Pakistán. Cuando usted ve niños trabajando en fábricas de ladrillos, de alfombras, como nuestro gran amigo Ikap, y cuando está pensando que ahora mismo en estos momentos hay niños que no han visto el sol, que no han cogido un libro, que no están jugando en las calles, ¿qué piensa? Estas imágenes de Pakistán que las he visto. Trabajé durante 50 años en esta industria. Esto no es nuevo. Es una industria en la que 4 o 5.000 años atrás ya existían. Si lees en la Biblia, puedes encontrar estas mismas historias. From one bricks you can make school, you can make factories, you can make mosque, you can make church. Se pueden hacer de la industria del ladrillo que sirve para hacer todo tipo de edificios. Podemos ver que la explotación está presente al principio en la guerra y luego en la industria textil, que es inmensa y que explota a los niños, a los trabajadores, al medio ambiente, que es como muchas de estas multinacionales usan tóxicos to just make the clothes fine. Para la ropa.
Y debido a esto, mucha gente son víctimas de cáncer, enfermedades de los ojos, de la piel. Esto es solo una parte, los ladrillos o el textil. Esto es parte de un sistema que hace a la gente miserable. Tenemos que poner un fin a esto. No tenemos que tener miedo. Bueno, pues ojalá que lo podamos hacer. Ojalá que podamos parar esto, parar la explotación. Ojalá que podamos hacerlo. Desde luego, nuestro invitado es Anullah Khan, de Pakistán, este activista contra la explotación infantil, ya lo está haciendo. Muchísimas gracias por su historia, muchísimas gracias por su trabajo y por alzar la voz de estos niños que están hoy en día trabajando en condiciones infrahumanas. Y mucha suerte. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Nice to see you. Nos vamos. Toda la información de ayuda a la Iglesia necesitada, de Pakistán, de nuestros proyectos, de los testigos de estos mártires del siglo XX en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales o llamando al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Hoy se quieren despedir de todos ustedes, benefactores y amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, un grupo de catequesis desde Senegal, con una canción que nos cantan. Están en la diócesis de Tambacounda, en Senegal. Con ello nos despedimos hasta la semana que viene. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur.